Buenas tardes, muchas gracias por unirse a esta presentación. Vamos a hablar hoy día sobre un tema muy relevante, que es el impacto de la postergación de la maternidad. Mi nombre es Patricio Donoso, yo soy el jefe de la Unidad de Medicina Reproductiva Clínica Alemana y voy a tratar de orientarles un poquitito en este tema que a mí me gusta mucho y lo encuentro muy interesante, y creo que todas las personas deberían tener algo de conocimiento sobre esto para poder tomar buenas decisiones con respecto a su maternidad futura. Si uno mira las estadísticas, en Chile estos son datos de la CELADE, que hicieron una proyección desde el año 50 hasta qué pasaría el 2050 con la natalidad en Chile. Y esto está medido en términos de lo que se llama la fecundidad, que es el número de nacimientos por cada 1000 mujeres que están en edad fértil, que se considera entre 15 y 49 años. Y si ustedes miran los datos, entre los años 50 y la proyección al 2050, se produce una caída muy brusca en la fecundidad. Para que se entienda, para que una población se mantenga con una base de joven, por decirlo así, no sea una población envejecida, la tasa de fecundidad tiene que estar sobre 2.1. Cuando baja de 2.1, la población se empieza a envejecer, nacen menos hijos y ocurre un poco lo que pasa en el continente europeo, por ejemplo, donde hay mucho más gente de mayor edad y menos niños. La proyección en estos datos era que nosotros íbamos a tener al 2050 tasas de fecundidad del orden del 1.9, 1.8. Sin embargo, el año 2017 ya la tasa de fecundidad en Chile llegó al 1.7, 1.6, perdón, lo que claramente demuestra que están naciendo menos niños. Y esto refleja un fenómeno que está relacionado, por supuesto, con la postergación de la maternidad. Si nosotros vemos, por ejemplo, dónde se concentra la caída en la natalidad, si lo analizamos por grupos etarios, vemos que la mayoría de las caídas se producen entre los 25 y los 39 años. Es donde se produce la mayor disminución en el grupo de nacimiento. Si ustedes se fijan, sobre los 40 años hay un aumento. En el embarazo adolescente en el grupo sigue siendo también prevalente, pero principalmente esto se refleja por el mayor acceso a la información, mayor acceso a la anticoncepción y además la postergación voluntaria o involuntaria de la maternidad muchas veces, que yo les voy a explicar cuáles son las principales causas. Cuando nosotros evaluamos pacientes que quieren postergar su maternidad en general, y estos son datos de publicaciones, un porcentaje importante consultan para buscar información porque están sin una pareja sin una pareja estable o una pareja con la que les gustaría tener un hijo. Esa es la principal causa. Posteriormente vienen las razones profesionales, estudios, posgrados, etcétera, que determinan que se decida retrasar la búsqueda de un hijo. Hay razones también financieras y hay algunas personas que consideran que es un compromiso demasiado grande en su biografía actual. Por lo tanto, hay distintas razones por las cuales los pacientes consultan. Ahora, una de las principales preguntas, y probablemente lo medular de lo que yo les voy a mostrar hoy día, es cuál es el impacto que tiene el hecho de postergar la maternidad. Lo primero que se sabe es que cae la fecundidad, o sea, cae la probabilidad de lograr un embarazo. Y se asocia a una mayor probabilidad de tener dificultades reproductivas, de tener infertilidad. Los tratamientos que nosotros realizamos en el día a día en las unidades de medicina reproductiva tienden a ser menos efectivos. Existe un mayor riesgo de anormalidades cromosómicas, o sea que hayan defectos en el número de cromosomas, por ejemplo, como el síndrome de Down o las trisomías 18, y también de tener abortos de primer trimestre. Y hay un mayor riesgo de patología materna y también un mayor riesgo de patología fetal. Ahora, la pregunta lógica es ¿por qué se produce esta disminución en la probabilidad de lograr un embarazo con el avance de la edad de la mujer? ¿Cuál es el problema de base en esto? Estos son datos que son publicaciones hechas antes de la introducción de la anticoncepción, por eso son estudios súper antiguos, donde se podían hacer análisis bien hechos que no estuviesen intervenidos por fármacos o en poblaciones donde en general no se usa anticoncepción. Y las curvas de todos estos estudios demuestran lo mismo, que la fecundidad, el pic de la fertilidad es antes de los 30 años, empieza a bajar levemente entre los 31 y los 35, y posteriormente se produce una caída exponencial de la capacidad de lograr un embarazo después de los 35 años. Y esto se produce esencialmente porque a medida que avanza la edad de la mujer se producen dos fenómenos.
uno, disminuye el número de óvulos. A medida que avanza la edad de la mujer, hay una menor cantidad de óvulos. Las mujeres nacen con una cantidad finita de óvulos que se producen solamente cuando se es un feto femenino in útero, y ese número de óvulos va disminuyendo. Llega a un pic aproximadamente de 20 millones, a la pubertad aproximadamente 40 millones, y posteriormente 4 millones, y posteriormente empieza a bajar en forma significativa y con mayor rapidez después de los 37 años. Y el otro factor importante es la biología que tienen los gametos. Todas las células tienen 46 cromosomas, la diferencia con los gametos es que tienen la mitad del material genético, y para perder ese material genético lo que diferencia el espermatozoide de los ocitos es que el espermatozoide está en permanente producción, cada 70, 80 días se producen espermas nuevos y producen, en ese proceso van perdiendo la mitad del material genético. El óvulo solamente se produce en la vía fetal y posteriormente cuando se desencadena la ovulación, cada vez que se produce la ovulación mes a mes, ese fenómeno genera la pérdida del material genético. Por lo tanto, un óvulo que se fecunda a los 40 años es un óvulo que ha estado en este proceso biológico por mucho más tiempo y por lo tanto está mucho más expuesto a que se produzcan problemas en su material genético, y eso se transmita al embrión y por lo tanto se exprese posteriormente en una mayor dificultad para lograr un embarazo. Si uno lo mira en líneas generales, esto independiente de la edad, la reproducción humana es muy ineficiente comparado con otras especies, y eso es algo que en general no se sabe mucho. La gran mayoría de los embriones que se forman no logran desarrollarse y se pierden antes de la implantación. La fecundación, que es la entrada del espermatozoide dentro del óvulo, marca el inicio del proceso reproductivo, pero es solamente la base. Aproximadamente el 60% de los embriones que se desarrollan no logran anidarse, y un 10% se expresa como una pérdida clínica, y solamente un 30% llegan a ser un recién nacido. Eso es en un escenario optimista donde está todo normal. Por supuesto que si hay patologías, evidentemente que eso va a ser diferente. Y esto es bien importante comprenderlo porque muchas veces se entiende que el hecho de la fecundación es equivalente a lograr un embarazo, lo que evidentemente, de acuerdo con esto que yo les estoy mostrando, no es así. Y bueno, ¿cuál es entonces la principal causa de esta ineficiencia reproductiva? Básicamente las alteraciones numéricas en los cromosomas, defectos cromosómicos que son parte del proceso reproductivo natural. Estos son errores cromosómicos que se producen con mucha frecuencia y que van aumentando su frecuencia a medida que va aumentando la edad de la mujer. Hay una correlación directa. Las anormalidades cromosómicas más frecuentes son las trisomías 16, 18, 21, que son las que se ven más clínicamente. Y si ustedes miran, por ejemplo, la correlación que hay entre tener un recién nacido, que nazca un bebé con síndrome de Down en relación con la edad materna, es interesante acá ver cómo la probabilidad es muy, muy baja. Hasta los 40 años, en los 40 años sube sobre un 1%, llegando a los 45 años alrededor de un 3.5 o 4%. Son porcentajes bastante bajos porque la gran mayoría de los embriones que son portadoras de una anormalidad cromosómica como la trisomía 21 no logran anidarse y se produce una pérdida preimplantacional, o a veces como un aborto clínico cuando por ejemplo hay un test positivo y después se hace negativo, o se tiene una pérdida en las primeras semanas de embarazo. Es un porcentaje bajo el que llega finalmente a ser un bebé, y esto se correlaciona directamente con la edad y con el mismo fenómeno biológico que les explicaba yo. Básicamente es una expresión del envejecimiento del óvulo. Y esto se correlaciona también con las tasas de abortos. Si ustedes se fijan, las curvas son muy parecidas. El riesgo de tener una pérdida es directamente relacionado con la edad, con una elevación exponencial después de los 35, 37 años, y se correlaciona muy bien con la curva que mostraba previamente relacionada con la anormalidad genética. Por lo tanto, el avance de la edad produce mayor anormalidades cromosómicas, y eso se expresa en una menor probabilidad de lograr un embarazo y en una mayor probabilidad de tener una pérdida. Y también al principio hablé sobre la eficiencia de los tratamientos de reproducción. Esto, hay una correlación directa entre la cantidad de óvulos que se tiene y la eficiencia de los tratamientos reproductivos. Acá, para mostrarles
puse esta diapositiva, que no es complicada. Acá está la la probabilidad de tener un hijo con tratamientos de fecundación in vitro. Estos son parejas infértiles que se someten a tratamientos de reproducción asistida porque tienen dificultades. Y acá está tabulado según edad y según la cantidad de óvulos. El examen de la FSH es un examen que utilizamos bastante en la consulta, que mide la cantidad de óvulos. Mientras más alta es la FSH, menor óvulos tiene el ovario. Por lo tanto, lo normal es que una paciente tenga una FSH menor a 10. Eso es lo normal. Si ustedes miran, a una misma edad, a una menor cantidad de óvulos, la probabilidad de tener un hijo es mucho más baja. Y esto obviamente es mucho más marcado cuando la paciente tiene una mayor edad, porque se suman dos factores, cantidad y calidad de óvulos. Por lo tanto, una peor calidad de óvulos asociada a una baja cantidad de óvulos se traduce en una mayor dificultad reproductiva. Por lo tanto, de esto podemos concluir que la disminución en la fertilidad femenina con el paso de la edad es secundaria a una disminución en la cantidad y en la calidad de los óvulos. Ahora, ¿cómo podemos combatir esto? ¿Cómo podemos detener el concepto del envejecimiento del óvulo? En la actualidad, la única técnica que ha demostrado poder hacer esto es la criopreservación de óvulos. Es una técnica que partió ya en los años 80, pero con técnicas que no eran muy eficientes. Recién a fines de la década de los 90 se empezó a introducir las técnicas de congelamiento ultra rápido, que son las que se utilizan en la actualidad y que son las que han logrado mejores resultados clínicos. Básicamente lo que se hace es que se enfría la célula a menos 196 grados, lo que permite detener la actividad biológica del óvulo. Este proceso se hace a través de una estimulación ovárica, igual como se hace en una fecundación in vitro. Después les voy a explicar un poquitito con unos videos cómo se hace. Y estos óvulos entonces son almacenados y posteriormente descongelados si es que es necesario utilizarlos. Lo que ha ocurrido con las técnicas y por qué ha aumentado su indicación y su uso es porque antiguamente las tasas de sobrevida, o sea, el porcentaje de óvulos que se congelaba y que sobrevivían a la congelación no era más allá de un 40%, en la actualidad bordean el 80-90%, y las tasas de embarazos en la actualidad con óvulos congelados son las mismas que existen con los óvulos cuando se obtienen en un ciclo fresco, o sea, sin hacer el proceso de congelación, lo que evidentemente aumenta bastante su efectividad y eso ha llevado a que haya aumentado su indicación. Básicamente lo que hacemos es que normalmente una mujer ovula un óvulo por mes y eso lo hace a través de una hormona que se produce en la hipófisis, que está en el cerebro, que es una glándula que produce una hormona que se llama hormona folículo estimulante. Esta hormona hace que crezca un óvulo y que se produzca la ovulación. Existen fármacos, existe la hormona folículo estimulante como fármaco y nosotros lo que hacemos es que la administramos en una concentración mucho mayor a la que se produce en forma natural y eso hace que se recluten en forma simultánea una mayor cantidad de óvulos. Por mes que una mujer ovula un óvulo, pierde óvulos. La pérdida de óvulos es permanente. Una pregunta bastante frecuente es ¿qué pasa si yo congelo 15 óvulos? ¿Se me van a acabar antes de tiempo? La verdad es que eso no es cierto porque uno rescata óvulos que se iban a perder de todas maneras. Por lo tanto, en un ciclo, en un tratamiento de congelación en que uno rescata más o menos 15 óvulos, es lo que una mujer perdería más o menos en 6 meses en su ovulación natural o incluso tomando anticonceptivos. La pérdida de óvulos es independiente de la ovulación. Una mujer que no ovula, que toma anticonceptivos, también va a estar perdiendo sus óvulos. Se administra esta hormona, se estimulan los ovarios y a través de una ecografía, habitualmente esto se hace con una sedación, se introduce una aguja dentro del folículo. El folículo es una cápsula llena de líquido donde está flotando el óvulo, que es una célula microscópica. Nosotros extraemos este líquido, como les voy a mostrar acá en este video. Hacemos la punción a través de esta aguja, aspiramos el líquido y dentro de ese líquido viene el óvulo, que cae dentro de un pequeño tubo. El tubo se le entrega al biólogo que está en el laboratorio con un microscopio y donde mira e identifica el óvulo y posteriormente realiza un proceso de clasificación de la calidad de estos óvulos. Los óvulos vienen con un montón de células alrededor, entonces para poder evaluarlos bien hay que sacar todas estas células y entonces después se hace una evaluación y en base a eso existen distintos parámetros en la célula que permiten determinar cuáles son los óvulos que son elegibles para ser congelados y que son los que finalmente se van a guardar, porque habitualmente no siempre salen todos los óvulos buenos, aproximadamente 2/3 son de buena calidad y 1/3 no son de calidad óptima, y por tanto hay ahí un proceso de selección importante y que ayuda a que no se generen sobreexpectativas sobre la cantidad de óvulos que hay, sino sobrevivirían poco.
Las indicaciones han ido aumentando, la oncológica una de las principales, son pacientes que en general se ven enfrentados a una situación de riesgo de pérdida de fertilidad porque van a ser sometidos o a una remoción de un ovario o a un tratamiento de quimioterapia que va a hacer que muchos de los tratamientos de quimioterapia dañan en forma permanente, destruyen los óvulos y eso hace que generen tasas de pérdida de fertilidad o de menopausia precoz que pueden llegar a ser sobre un 80%. Un ejemplo importante es el cáncer de mama, que es uno de los cánceres prevalentes en Chile, que se está incluso dando cada vez más frecuente en mujeres jóvenes, incluso antes de los 35 años, y donde esto tiene una clara indicación, también todos los cánceres que son hematológicos, linfomas, leucemias, etc. Es súper importante en esto la consejería, la derivación precoz. A veces no se recibe la información oportuna y la derivación, habitualmente no hay mucho tiempo entre que se hace el diagnóstico de un cáncer y se tiene que partir con la quimioterapia. Afortunadamente en la actualidad nosotros antes teníamos que esperar al inicio de un nuevo ciclo y ahí recién comenzar con los procesos de estimulación ovárica para sacar los óvulos. En la actualidad los protocolos de estimulación que estamos utilizando permiten partir en cualquier momento, independiente de la fase del ciclo en el que la mujer está, y eso ayuda mucho a no perder tiempo en postergar el inicio de la quimioterapia, que es una de las cosas que siempre preocupan, por supuesto, a los pacientes y a los médicos oncólogos. Existen otras condiciones que ponen a las pacientes en riesgo de pérdida de fertilidad. Hay pacientes que nacen con una reserva ovárica más baja. Nosotros cada vez la hemos ido identificando más con la medición de exámenes que después les voy a explicar cuáles son. Un antecedente muy importante es el antecedente familiar de menopausia precoz, porque hay una carga genética ahí que es relevante. El tabaquismo es algo que se conoce poco, pero el hecho de fumar disminuye la cantidad y la calidad de los óvulos y se asocia a una pérdida de óvulos más acelerada y también a mayores dificultades de fertilidad. La endometriosis es una enfermedad que es probablemente más conocida, especialmente cuando afecta a los ovarios, porque no solamente cuando uno remueve estos quistes que están en el ovario, que son de causa endometriósica, se saca parte de los óvulos normales, sino que el mismo quiste, a medida que va creciendo, puede ir generando un daño en el ovario y en la cantidad de óvulos. La cirugía en el ovario, especialmente cuando es bilateral, es bastante riesgosa y esa es una de las grandes indicaciones porque son pacientes que tienen mayor riesgo de pérdida de fertilidad, por supuesto, porque hay una mayor injuria sobre los ovarios. Y bueno, la otra es la postergación de la maternidad después de los 35 años y les voy a explicar en base a qué se basa esa recomendación. Para evaluar la reserva ovárica existen distintos exámenes hormonales, podemos hacer una ecografía y contar la cantidad de óvulos. La FSH y el estradiol son exámenes hormonales que se utilizaban mucho antes. En la actualidad el examen más utilizado es la hormona antimileriana, un examen sencillo, tiene muy poca variabilidad entre los ciclos, tiene poca variabilidad dentro del ciclo, por lo tanto en general se puede tomar en cualquier día del ciclo. Lo que sí se afecta con el uso de anticonceptivos, eso es un concepto muy importante. Llegan muchas pacientes a veces que muy afectadas porque el examen salió alterado, pero resulta que se lo hicieron tomando anticonceptivos, después suspenden el anticonceptivo, lo repiten 3 meses y ves que hay una mejoría significativa. Por lo tanto, es importante saber que estos exámenes se tienen que hacer sin el efecto anticonceptivo, ojalá mínimo un mes, para que realmente sean fidedignos y confiables. Esto es bien interesante porque una de las preguntas frecuentes es cuál es la edad ideal para hacer una criopreservación de óvulos y cuál es el número óptimo a almacenar. Estos son datos de pacientes que congelaron sus óvulos a distintas edades, con distintas cantidades de óvulos que se lograron guardar y posteriormente utilizaron estos óvulos y en base a eso se estableció puntos de corte en relación con las mejores probabilidades de tener un bebé, son las mejores probabilidades de tener un recién nacido. Y si ustedes se fijan, y si una paciente congela con 35 menos años y logra congelar 15 óvulos, la probabilidad de tener un recién nacido, la media es un 85%. Sobre los 36 años habitualmente se recuperan menos óvulos, los óvulos son de menor calidad y por lo tanto el potencial reproductivo es menor y la tasa de tener un recién nacido es bastante más baja. Por lo tanto, respondiendo a esa pregunta, lo ideal es, si se va a pensar en postergar la maternidad después de los 35, ojalá tratar de hacerlo antes de los 35 y ojalá poder almacenar 15 óvulos, que es lo que va a dar los mejores resultados, las mejores probabilidades. En ningún caso, si esto constituye una seguridad, hay muchas páginas en internet que ofrecen extender la fertilidad, casi asegurar una guagua guardada.
yo tengo mis óvulos guardados, por lo tanto me quedo tranquila porque es un tema resuelto. Hay que tener cuidado porque estos son probabilidades, no son 100%, y a veces los resultados son impredecibles. Por lo tanto, no hay que confiarse de esto, es un plus, algo que ayuda, que por supuesto, si uno se ve enfrentado a una dificultad reproductiva a mayor edad, va a dar una mayor oportunidad, pero en ningún caso una certeza. Ese concepto es bien importante, ser claro en la información. Otra pregunta importante es si las técnicas de reproducción asistida pueden compensar la caída de la fertilidad femenina, porque uno podría optar, por ejemplo, por no congelar óvulos y decir, bueno, no importa, si yo tengo dificultades reproductivas, más adelante juntaré plata y me haré una fecundación in vitro. En la actualidad los tratamientos de fecundación in vitro se están siendo financiados por los seguros de salud, tanto FONASA como la ISAPRE. Entonces uno podría plantearse, ¿para qué voy a guardar óvulos antes de los 35 si en realidad puedo hacerme un in vitro cuando tenga 38, por ejemplo? Entonces, existen distintas formas de evaluar esto. Hay hartas publicaciones bien interesantes. El concepto de la fecundación básicamente de la fecundación in vitro es concentrar la probabilidad de un mayor periodo de tiempo en un menor periodo de tiempo. Básicamente, al fecundar un mayor número de óvulos y mejorar el proceso de selección de los embriones, concentrar esta probabilidad, ojalá eligiendo el embrión de la mejor calidad posible para colocarlo en el útero y generar un niño sano, y ojalá un embarazo único, porque en general tratamos siempre de transferir un embrión para no tener riesgo de embarazo múltiple. Existe una serie de modelos matemáticos. Yo esto lo puse para tratar de simplificarlo en un escenario donde 100 mujeres decidieran postergar su maternidad y, por ejemplo, acá el inicio de exposición a embarazo es a los 30 años, 91 van a concebir en forma natural, 2 lo van a hacer con fecundación in vitro y 5 no van a lograr tener hijos. Si la paciente decide iniciar la búsqueda de embarazo a los 35, la concepción natural va a lograrse en 82, de estas 100, 4 van a concebir en forma natural, con fecundación in vitro, y 14 no van a lograr tener un hijo. Y si esto se posterga después de los 40 años, un 57 van a lograr tener un hijo, 7 con fecundación in vitro y 36 no van a lograr tener un hijo con sus propios óvulos. De modo que el ejercicio acá es que la caída, si una mujer retrasa la búsqueda del embarazo de los 30 a los 35 años, la caída en la fecundidad, o sea, la probabilidad de lograr un embarazo es un 9%, y la fecundación in vitro logra compensar la mitad de esa pérdida de fecundidad, no el 100%, solamente la mitad. En el ejercicio de los 35 a los 40 años, yo decido no tener hijos a los 35, sino partir a los 40, mi caída en la fecundidad es un 25%, y la fecundación in vitro solo logra compensar un cuarto de esa pérdida de fecundidad. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que no, que la fecundación in vitro logra solamente compensar en forma parcial y dependiendo del grado de postergación. A mayor postergación es menos el efecto terapéutico que tiene la fecundación in vitro, y eso es muy importante entenderlo así. No es un tratamiento que va a funcionar siempre. En un modelo diferente del tratamiento con óvulos donados, donde se utiliza un óvulo de una mujer habitualmente de menos de 25 años, donde la fertilidad es muy alta, y este óvulo es fecundado ya sea con un espermatozoide de una pareja o con un espermatozoide de un banco, y se transfiere a una mujer de mayor edad. La mayoría de los centros consideran que el límite son los 50 años, dado que los riesgos maternos son mayores, como voy a mostrar ahora. En clínica alemana nosotros tenemos el límite a los 45 años, dado que hay harta evidencia que embarazarse después de los 45 años los riesgos maternos son mayores, no tiene tanto que ver con la efectividad de los tratamientos. Esto es un caso real, de hecho. Y si vemos los datos, vemos que acá está las distintas patologías, por ejemplo, atabulado en la edad. El puntito transparente o sin color es entre los 35 y los 39, y el punto oscuro negro es sobre los 40. Entonces, por ejemplo, vemos el riesgo de aborto está aumentado sobre los 35 y mayor sobre los 40. El riesgo de preeclampsia, que es una enfermedad donde sube la presión a causa de un problema en la formación de la placenta, también está aumentado en ambos grupos, también por supuesto mucho más marcado sobre los 40. Lo mismo ocurre con la diabetes gestacional, también ocurre con los bebés con problemas de crecimiento que son pequeños para la edad gestacional, muchos de ellos relacionados con disfunciones de la placenta, una placenta que no funciona tan bien. Hay mayor probabilidad de tener una cesárea, tanto electiva, una cesárea programada,
como una cesárea de urgencia por una causa no previsible. Este concepto es importante. La maternidad nunca está exenta de riesgo, porque complicaciones se pueden presentar siempre, pero la maternidad asociada a la edad materna avanzada es siempre de mayor riesgo. Concepto que es importante tener claro. Eso no significa que uno no deba embarazarse después de los 40 años, pero sí es bueno tener una evaluación médica, ver que uno esté sano. Y conceptualmente, esto es un concepto porque muchas mujeres buscan por distintas razones tener su primer hijo después de los 45 años y la medicina lo permite con un alto grado de eficiencia a través de los tratamientos de donación de óvulos. Pero es importante conocer que existen mayores riesgos y que ese es un embarazo que debe ser controlado como un embarazo de alto riesgo, probablemente por un especialista en medicina perinatal que pueda estar vigilando todas las complicaciones que se pueden presentar. Las conclusiones entonces son que la consejería en esto es fundamental. Es muy importante buscar información correcta. Internet, ustedes saben, está lleno de información, pero la verdad es que información desordenada, muchas veces sesgada, muchas veces con números que no son correctos, a veces consejos comerciales. Por lo tanto, hay que informarse bien de buenas fuentes y que permita tomar decisiones correctas. La evidencia científica disponible demuestra un aumento en el riesgo materno-fetal asociado a la edad materna, ¿ya? En la fecundación in vitro, fecundación asistida, no logra compensar la pérdida de fertilidad al postergar el embarazo después de los 35 años. La criopreservación o congelación de óvulos es en la actualidad la mejor técnica para preservar fertilidad. Y acá puse algunas preguntas que me enviaron que habían hecho en la página de Instagram. Una de ellas era ¿hasta qué edad se pueden congelar óvulos? La verdad es que no existe un límite claro, pero en general es raro o es poco probable que uno recomiende a una paciente congelar después de los 40 años. Lo ideal es congelar antes de los 35, entre los 35 y los 39 se evalúa caso a caso, pero congelar después de los 40 años la verdad es que es discutible, aunque se puede hacer, pero tiene una eficiencia más baja y siendo un tratamiento que es costoso, la verdad es que hay que discutirlo bien con las ventajas y desventajas que eso puede tener. ¿Hasta qué edad es recomendable embarazarse? Conceptualmente lo ideal, si uno mira los números, lo ideal es tratar de embarazarse antes de los 40, pero eso no significa que uno no deba o que sea una irresponsabilidad buscarlo después. Lo que hay que hacer es hacer una buena evaluación, como les explicaba, y el estado de salud, una mujer que está sana, que está con un buen estado de salud, puede llevar un embarazo sin problemas y sin riesgos. En general los riesgos más significativos son después de los 45 años. El otro concepto es también el del embarazo múltiple. En general no es lo mismo un embarazo múltiple después de los 40 y por lo tanto en general los tratamientos de reproducción asistida sobre los 40 años hay que tratar, especialmente cuando son con óvulos donados, donde las tasas de embarazo múltiples son mucho mayores, siempre ojalá transferir un solo o colocar un solo embrión. La otra pregunta era si hay algún examen que asegure poder retrasar la maternidad. El único examen que nosotros disponemos que es bueno es la hormona antimileriana, pero la verdad que sigue un patrón que no es predecible en todas las pacientes. Es un examen que, bueno, si uno se lo hace año a año, puede ir observando la curva o la caída que esto vaya presentando y nosotros clínicamente a veces lo utilizamos así, pero en general a veces vemos casos donde año a año se producen caídas a veces bastante bruscas. Por lo tanto, es un examen que da una orientación, pero en ningún caso da una certeza de que uno se puede quedar totalmente tranquilo. La edad es un parámetro probablemente mucho más relevante en términos de que sabemos que hay un quiebre ahí, como yo les mostré en las curvas. Y después la otra pregunta era ¿cuál es la edad límite para tener el primer y el último hijo? La verdad es que también es extremadamente discutible. Yo creo que estos son conceptos que en general cada paciente tiene que discutir con su médico. Probablemente una mujer no debería buscar un hijo después de los 50 años porque se sabe que los riesgos médicos son mucho mayores y en general los centros de reproducción asistida no hacen tratamientos sobre los 50 años. Por lo tanto, y para tener el primer hijo, la verdad es que cada vez, como yo les mostré en la información, se tiende a postergar. Y eso, más que generar problemas tan médicos, genera una mayor probabilidad de tener dificultades reproductivas. Bueno, muchas gracias por conectarse a esta charla. Espero que les haya resultado útil y espero poder verlos pronto en una nueva discusión sobre este interesante tema.